de la identidad cooperativa. Todos sabemos que uno de los grandes cuestionantes que tenemos, o preguntas que nos hacemos es cómo estamos comunicando nuestra naturaleza, nuestra identidad, nuestro objeto. Cuando elegimos ser parte de una cooperativa, nace un tema que se llama el nosotros, el estamos ahí como asociados, el que estamos produciendo, generando servicios y entregando herramientas para un grupo, un colectivo de personas, y ese colectivo de personas es lo más importante para nuestras entidades. En esa construcción de ese colectivo, pues hay que generar una pertenencia a nuestras organizaciones, y para generar esa pertenencia tenemos que buscar la manera de cómo comunicar de la mejor forma lo que significa la identidad cooperativa. Todos sabemos que cuando nos preguntan muchas veces qué pretendemos hacer en la cooperativa, qué productos estamos entregando, por qué los estamos entregando y para quiénes son esos productos, pues siempre hacemos alusión a lo que es el objeto, la intencionalidad y por qué nos unimos. Cuando armamos ese proceso de identidad, lo que buscamos también es reflejar a través de nuestros actos qué es lo que el propósito para el cual la cooperativa fue creada, y que esos productos y servicios realmente entreguen a las comunidades para la cual fue creada la cooperativa la posibilidad de dar una satisfacción a sus necesidades. En ese proceso de satisfacción de las necesidades, pues entonces hay que tener cuidado en el sentido de que nuestra empresa cooperativa no vaya más allá en la búsqueda de un lucro, desvirtuando el objeto para el cual fue creada. Para eso es muy importante lograr entonces la aplicación de nuestros principios y valores. Una persona que trabaja en una cooperativa tiene que ser consciente de qué significan los principios y los valores cooperativos, porque eso es realmente lo que nos genera a nosotros una identidad, lo que nos da el carácter diferenciado de las demás organizaciones del sector real. Cuando nosotros entregamos esos productos con principios y valores, con la capacidad de fortalecer toda nuestra identidad, pues vamos a lograr una gestión empresarial que realmente es efectiva y que realmente ayuda a que este modelo cooperativo, que es un modelo económico empresarial, llegue a la satisfacción de las necesidades de nuestros asociados. Hoy en los diferentes modelos empresariales encontramos nuevas estrategias con el fin de lograr nuevas construcciones empresariales. Entonces hablamos de empresas de tipo B, de empresas de economía circular, de empresas que están buscando generar y aplicar el principio de la solidaridad. Realmente ahí lo que vemos es que nuestros principios y valores están permeando de una manera diferente al sector real de la economía, pero nosotros como cooperativistas, mutualistas o fondistas que pertenecemos al sector de la economía solidaria, tenemos impregnados los principios y valores cooperativos, y esos a su vez están hoy, a partir incluso del tema de la pandemia, con más fuerza que nunca permeando el sector comercial de los diferentes tipos de las sociedades. Para hablar de la comunicación con propósito es necesario hablar entonces de la identidad cooperativa, de la empresa, de la marca y del modo de vida, así como de los organismos que participan en nuestras organizaciones, sean directivos o de control, y cómo se genera un sentido de pertenencia por parte de los asociados y de los colaboradores, y cómo ese cooperativismo puede crecer
porque si no creemos en los principios y valores, va a ser imposible que nuestras cooperativas también crezcan, se fortalezcan y que transmitamos esa identidad a nuestros demás usuarios de los servicios y a los asociados mismos, para que con ese sentido de identidad se genere pertenencia y haya la posibilidad de una perdurabilidad de nuestras entidades, de nuestros asociados en nuestras entidades, y lograr así el crecimiento mismo de la cooperativa. Entonces, este tema de comunicar con pertinencia, de generar un compromiso, avalado en algo muy importante que está en los principios y valores, que es el tema de la educación, de la formación, de la capacitación, que consiste realmente en el quinto principio cooperativo. Ese quinto principio cooperativo, que ha sido pilar fundamental durante estos 125 años de historia de la Alianza Cooperativa Internacional y casi 200 años que lleva el modelo cooperativo, siempre ha sido fundamental el tema de la educación. Porque a través de la educación nosotros realmente formamos asociados comprometidos con la cooperativa, y en ese feedback que logramos con nuestros asociados, pues vamos a encontrar cuáles son los productos y servicios que realmente nos generan la posibilidad de crecer en nuestras organizaciones cooperativas y que efectivamente las cooperativas crezcan. ¿Cómo hacemos ese feedback entre unos y otros, entre la empresa cooperativa y los asociados? ¿Cómo logramos llegar en los procesos de formación, de educación y de capacitación de manera efectiva? Pues a través de una comunicación, ¿cierto? Y ahí los comunicadores, que han sido, yo digo, actores principales, pero muy invisibles al interior de nuestras organizaciones, son parte fundamental. Porque cuando una comunicación se hace de manera real, efectiva, con método, con capacidad de lograr el objetivo, que realmente comunicar qué es lo que se quiere, pretende, o qué es lo que está haciendo nuestra entidad cooperativa, pues entonces realmente vamos a lograr que el asociado entienda por qué es importante estar ahí, por qué es importante su cooperativa. Y desde la educación, la formación y la capacitación, pues tenemos que planear procesos muy importantes, y ahí hay una simbiosis con el tema de la comunicación, no siempre entendido por los que hemos sido los ejecutivos o los directores o demás. Nuestras entidades tienen en el área de comunicaciones no siempre como las mayores fortalezas, ni le han entregado como esa principal tarea que hoy, a raíz de la pandemia, hemos empezado a comprender y a dimensionar de una manera muy efectiva, muy real, porque ¿qué hubiese sido de nosotros sin la tecnología y sin las comunicaciones? Entonces, la invitación que hace ASCO es que a través de los procesos de educación, de formación, pero también de producción de bienes y servicios, se fortalezcan las áreas de comunicación, los medios de comunicación, e incluso los presupuestos que se dan a las áreas de comunicaciones, y que ellos también reciban digamos, otro fortalecimiento, y son las áreas de mercadeo, las áreas que hacen el marketing, el posicionamiento de marca. Es muy importante que cuando regresamos al modelo cooperativo y nos sentamos o nos centramos en ver esa identidad cooperativa en el modelo, desde lo mutual, desde lo cooperativo, desde los fondos de empleados, desde las asociaciones que están en el mundo de la economía social, asociaciones civiles y demás, y buscar esa reciprocidad que se requiere cuando hacemos una comunicación, cuando nos planteamos la necesidad de llevar a nuestro asociado o al usuario o al público en general, dependiendo de cuál sea el objeto de nuestra cooperativa, cómo estamos mandando ese mensaje, pero también qué recibimos de retroalimentación
cuando un mensaje se envía. Porque si nosotros no hacemos ese feedback, pues estamos perdiendo la mitad del proceso fundamental de la comunicación. Porque comunicar no es solo yo contarles, decirles o hacer publicidad de un producto o entregarles el producto o mandar un mensaje muy bonito, pero no hago la segunda parte, que es escuchar al asociado, escuchar al cliente, escuchar a ese receptor del tema de mi comunicación. ¿Qué es lo que él está entendiendo de lo que le estoy diciendo? Ver la efectividad de ese mensaje y buscar cuáles son las otras necesidades que se requieren. En el ejercicio de la comunicación, digamos, hay otro principio cooperativo fundamental, y es el tema de la democracia que ejercemos al interior de nuestras entidades cooperativas. Todos ustedes que están en la economía solidaria pues saben que hacemos un ejercicio de la democracia en el cual ustedes como comunicadores son pieza fundamental en el ejercicio de la elección de los dignatarios, son pieza fundamental en la comunicación de lo que se pretende en ese ejercicio y del querer que tienen las directivas. Y es muy importante que efectivamente conozcamos en ese mensaje lo que se pretende con el ejercicio de la democracia. Y el ejercicio de la democracia es un asociado, un voto, y que efectivamente ese asociado se asuma en su rol democrático para participar en los procesos electorales de elección o de postulación para elegir y ser elegido. Algunas personas me preguntarán, bueno, ¿y por qué usted está hablando de eso? Porque el ejercicio de vivir los principios y valores cooperativos es vivirlos de verdad. Y en muchas de nuestras entidades cooperativas tenemos que hacer inmensos esfuerzos para que nuestros asociados participen en los procesos democráticos al interior de la entidad. Y eso es fundamental, pero ahí hemos tenido a veces, digamos, unas falencias. Y esas falencias es que no estamos comunicando bien y no estamos llegando a todos como debiera de ser, para que efectivamente los asociados se asuman como dueños de la cooperativa y como tales ejerzan ese rol de la democracia. Entonces es muy importante que efectivamente nosotros como comunicadores o las áreas de comunicación al interior de nuestras organizaciones se sientan fortalecidas y comprometidas con la aplicación de este principio. En el proceso de comunicaciones, pues tenemos que hablar de lo que significa la comunicación al interior y al exterior, y yo sé que otros de los que aquí van a participar pues son más expertos en ese tema, pero quiero dar como conferencista de entrada pues algunas pinceladas sobre el tema. Es muy importante hacernos, digamos, la pregunta de cómo estamos comunicando al interior de nuestras organizaciones todo lo que hacemos, si estamos aplicando principios de transparencia o no, si estamos comunicando lo que hoy llamamos en muchos de nuestros países el tema de la rendición de cuentas, si estamos haciendo una visión clara o transparente de lo que es la gestión gerencial y dirigencial al interior de nuestras organizaciones. Cuando las organizaciones cooperativas tienen esa transparencia en el tema de la comunicación, pues son empresas con seguridad fortalecidas, y pudiéramos hacer de pronto para un próximo encuentro un ejercicio de cómo se ejercen realmente las comunicaciones y qué contenidos estamos entregando a nuestra base social y al público en general de lo que significan nuestras organizaciones. Cuando yo trabajo en la Alianza Cooperativa Internacional en el mundo y hablamos en el BOAR sobre el tema de comunicaciones, nos hemos encontrado que no solo en Colombia, sino a nivel mundial, uno de los pecados grandes que tenemos es que nosotros no contamos efectivamente qué hacemos como entidad cooperativa, los logros, somos muy tímidos.
muy tímidos para contar esos grandes logros que nosotros tenemos. A veces no guardamos bien los datos y no consolidamos las informaciones. Uno se pregunta, para el tamaño de cada cooperativa de las que hay aquí hoy, ¿cómo fue su comportamiento en temas de pandemia? ¿Ha dado publicidad de todo lo que le ayudó a los asociados en temas de pandemia? Yo me pregunto mucho eso, porque cuando a mí me preguntan datos para nivel internacional, pues esa actividad exploratoria es bastante complicada, porque los datos están dispersos, porque cada área va haciendo su trabajo, pero pocas organizaciones tienen consolidados, por ejemplo, de qué hicieron en tiempos de pandemia, cuántos asociados ayudaron, cuál fue el monto o las cifras en las cuales ayudaron, en qué temas, desde lo social, lo alimentario, la salud, los temas de crédito, los temas de tasas, qué le implicó eso a la cooperativa, qué ganó con sus asociados y qué dejó de ganar económicamente. Eso hace parte de la transparencia en la información y nosotros ahí tenemos un gran potencial para mostrarle a las comunidades y al público en general todo lo que hacemos como cooperativa. Entonces es muy importante que nosotros esa información interna la circulemos no solo dentro de las áreas que tienen relación directa, sino que construyamos información que efectivamente le enseñe al público interno y al público externo qué hace nuestra cooperativa, cómo lo hace. Y en los procesos de integración gremial, como pasa con ASCOP, es muy importante nosotros también estar muy enterados de qué es lo que hacen nuestras organizaciones asociadas o vinculadas de cualquier manera por productos y servicios en esos procesos. Asimismo, las cuentas, cómo estamos rindiendo cuentas, cómo estamos nosotros en nuestras cifras. No tengamos miedo de contarlas cuando no son tan buenas, porque siempre habrán razones por las cuales no son tan buenas, pero que eso sea un motivo para mostrarlas del próximo año que están muy buenas, porque en eso, digamos, tenemos pues prevenciones todos. Yo de alguna manera pues también soy gerente al interior de la organización y cuando las cifras no están dando muy bien, pues a uno le dan un poquito de nervios, ¿cierto? Pero la verdad es que hay que contar las realidades, porque eso genera vínculos emocionales con nuestros asociados. Y además hay que contar en qué podemos mejorar, reconocer que necesitamos mejorar. Y esa comunicación va a generar un vínculo de confianza, un nivel de confianza tal que va a generar credibilidad en las entidades que estamos comunicando, porque la gente se va a sentir afianzada, con confianza, y va a sentir de que esa entidad, que es su entidad o mi entidad, pues me está hablando con la verdad. Es muy importante pues entonces en los temas de transparencia, valorar la transparencia en la rendición de cuentas, porque eso es clave para el buen gobierno cooperativo, para que la eficacia en la gestión y la participación democrática realmente esté basada en la confianza. Ese sería pues como un primer factor. Un segundo factor fundamental es, y muy importante en la comunicación, es cómo estamos haciendo nuestra presencia de modelo cooperativo, qué tanta importancia sienten los asociados de sus empresas cooperativas, cómo es su actividad, su dinámica, si son fuertes. Y cómo podemos nosotros demostrar que este modelo que está vigente desde el siglo XIX, digamos institucionalmente, porque en la historia pudiéramos buscar otras maneras asociativas y solidarias que trajeron como resultado lo que hoy somos, realmente nosotros generamos procesos de inclusión, de socialidad, de sociabilización y de solidaridad que están impactando este modelo en crisis que tenemos hoy, que es todo el tema capitalista, este modelo capitalista que está en una crisis. Todos los modelos están en crisis, pero el modelo capitalista está más en crisis que nunca. Todos los factores políticos, todas las marchas, las protestas,
Todo eso es porque realmente tenemos un modelo que está en una crisis. Nosotros como sector cooperativo tenemos una gran oportunidad hoy. Y viendo por ahí un videito de esos que le sacan a Mojica, Mojica, el presidente de Uruguay, él hablaba mostrando una foto de un gran capitalista que crea una gran empresa y que está a punto de morir, le dice a los empleados, el día que yo me muera, y a los hijos, no vayan a parar la producción de la empresa, eso hay que seguirlo. Entonces le dicen, pero usted no es socialista. Y dice, sí, pero yo no soy bobo, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque él tenía claro de que los mecanismos de producción hay que seguirlos alimentando, avanzando y demás, porque efectivamente esos son los que me están produciendo al erario público para sostener y dar subsidios. Nosotros en la economía solidaria no nos podemos olvidar de que somos empresas y que como tal tenemos que producir para la sostenibilidad y la eficiencia de nuestras organizaciones. Pero jamás se nos puede olvidar que tenemos también un propósito social y de solidaridad, y que en ese propósito, que es nuestra mayor riqueza, nuestro factor diferencial, lo debemos de comunicar, lo debemos contar, y contar las eficiencias, los excedentes, lo productivos y nuestro crecimiento, pero también mostrar ese balance social, contarlo, digerirlo con nuestros asociados para que podamos realmente constituirnos en una alternativa para el desarrollo y buscar cómo enfrentar, digamos, ese capitalismo y aprovechar la crisis que tiene ese modelo. Hoy tenemos esa gran oportunidad. Las empresas cooperativas han crecido en estos procesos de crisis. Nuestras entidades cooperativas tienen muy buena liquidez, demostraron la posibilidad y el afianzamiento que tienen para futuro a través de los fondos, y eso hay que contarlo, hay que comunicarlo. Un tercer aspecto es la forma como comunicamos nuestros procesos a través de los medios masivos y cómo respondemos ante la forma como nos informan, cómo comunican lo que hacemos y cómo también desinforman lo que nosotros hacemos. Y sobre eso las empresas cooperativas y el sector cooperativo tenemos mucho que hacer. En los momentos de crisis, lo que he aprendido a través de la experiencia y del ejemplo de muchas organizaciones es que ahí es cuando hay que reforzar más los temas de comunicación. Hay que saber comunicar, hay que tener asesores de comunicación, hay que saber sacar los comunicados, que sean cortos pero que tengan contenido y que lleguen en el mensaje, que visualmente, y en eso los comunicadores y los mercadólogos y los diseñadores gráficos se tienen que poner en conjunto, tienen que decir la verdad, por dura que sea, pero de la mejor manera, para que los otros que no conocen nuestro modelo realmente no lleven a la desinformación, porque uno nota en muchas notas de prensa, revistas y demás, que hay comunicadores que hablan de economía solidaria sin tener la más mínima idea de lo que es la economía solidaria, de cómo nos desempeñamos, de qué hacemos. Y cuando hay una crisis, destruyen la cooperativa. Hemos tenido varios ejemplos. Y al destruir la cooperativa, destruyen una comunidad, porque esa cooperativa es de una comunidad de asociados. Bajan la moral, bajan el sentido de pertenencia, bajan la confianza y destruyen la cooperativa. Cuando hay una buena comunicación, una buena oficina de comunicaciones, un buen asesoramiento de comunicaciones, por grave que sea la situación, va a haber la manera de cómo enfrentar esa crisis, y enfrentar una crisis, como digo, con la verdad, con un sentido claro de lo que ha sucedido desde la perspectiva de la cooperativa, que es la que ha padecido la situación, y comunicarla de manera efectiva.
Asimismo, los logros. Desde un principio les decía que es muy importante que contemos, que construyamos nuestras narrativas de los éxitos y de los logros, de cómo hemos ido creciendo, de cómo nos hemos ido configurando y fortaleciendo a través del tiempo, cómo nuestras entidades han sido resilientes ante las adversidades. Esta época de pospandemia es una excelente oportunidad para contar qué estamos haciendo, qué hicimos en ese momento y cuál es nuestro resultado. Es una excelente oportunidad para contarle a los asociados y al público en general que nuestra cooperativa trabajó de manera eficiente por ellos, que se fortaleció, que se robusteció, que creció en base social, porque conozco muchas entidades que en estos tiempos de pandemia crecieron incluso mucho más que en épocas normales. Se fortaleció la base social y además hemos producido bienes y servicios en favor de los asociados. Hay que fortalecer esas narrativas que muchas veces uno las encuentra ausentes. Uno llega a entidades cooperativas, les pregunta sobre su historia y pues les cuento. Más de decirme cuántos años tiene, quién la creó y cuántos asociados hoy, la narrativa se acaba. Y eso no puede suceder, porque los asociados, los empleados, los dirigentes cooperativos tienen que conocer la narrativa de su organización, contar cómo nacieron y cómo crecieron, cuáles son los héroes al interior de las cooperativas, porque tenemos héroes al interior de las cooperativas, gente que ha acompañado el desarrollo cooperativo. Eso hay que contarlo. Cómo nacimos con un aporte de 100 pesos y hoy tenemos 1 billón. Cómo tenemos fondos sociales que contribuyen a que la gente tenga su casa, tenga su carro, eduque a sus hijos, tenga auxilios en calamidades como enfermedades o cosas familiares. Esa es parte de la narrativa y eso es una tarea fundamental que tienen los comunicadores. Bueno, los diversos componentes que tiene el quinto principio nos hace pensar que estamos construyendo una marca cooperativa, que estamos proyectando nuestra imagen a la sociedad. Hay que preguntarnos algo, ¿realmente tenemos una estrategia de comunicación que nos permita avanzar y consolidar nuestras empresas en el movimiento cultural y económico en medio de esta crisis profunda que tiene el mundo de hoy? Yo creo que esa es una pregunta que queda planteada para el interior de cada área de comunicaciones. ¿Cómo estamos nosotros consolidando nuestras empresas a partir de esa estrategia de comunicaciones? ¿Cómo mira la gerencia esa comunicación que se propone desde la oficina de comunicaciones? Yo sé que a veces no es fácil llegar a los directores o a los gerentes con una propuesta nueva, pero caramba, no tengan miedo de hacer una propuesta nueva, porque nosotros los directores que no somos comunicadores, no siempre vemos todo el panorama. Ustedes que están en el foco de la comunicación deben saber qué es lo que tenemos que hacer, cómo y hacernos propuestas para tener una estrategia de comunicaciones que realmente ayude a fortalecer la narrativa, que posicione los productos y los servicios, que genere ese lazo o esa convicción de los asociados en el producto, en la confianza y en el vínculo emocional que se tiene que tener para pertenecer a una cooperativa o a una entidad, pero en este caso de economía solidaria, y que busquemos realmente que ese mensaje cooperativo en el que nos esforzamos todos los días realmente llegue al público como debe ser. Porque si eso no se logra, si no tenemos ese contacto con el asociado, con el usuario, no sabemos si sí llegó el mensaje como queríamos, si la percepción sí es la adecuada, si las palabras
las formas, las imágenes y los medios son los adecuados para llegar a nuestros públicos de interés, pues va a ser muy difícil que la comunicación realmente sea efectiva. Nuestros públicos en las cooperativas son muy diversos. Yo escucho a muchos de ustedes cuando hablamos y cuando hablan conmigo y me dicen, no, es que la gente de las cooperativas toda es muy mayor, y algunos hasta nos dicen viejitos. Pero el propósito que tenemos hoy en la cooperativa es vincular a los jóvenes. Y eso se hace, además de los contenidos, bienes, productos y servicios, a través de la comunicación y de las nuevas herramientas de comunicación para poderlos interesar. Y ahí es donde están ustedes para poderlo lograr. Porque si nos seguimos comunicando, pues escrito a mano, en caligrafía hermosa, pero no tiene sentido para esos chicos donde la imagen, por lo que les he aprendido a ustedes, es fundamental, pocas palabras y mucho sentido, para que ellos interpreten y se conecten, pues entonces estamos perdidos los directores. Y esa pues es como la posición que yo quiero hacer hoy, es buscarle el sentido a la comunicación, que hagamos una comunicación que realmente impacte a nuestros públicos de interés, como tampoco olvidarnos de los que no tenemos juventudes acumuladas o tienen juventudes acumuladas, porque ellos fueron los que hicieron que la cooperativa sea hoy lo que es. Entonces hay que conectar todos esos públicos, todos esos grupos de interés, todos esos pensamientos para poderlo lograr. Hay un movimiento cooperativo mundial, va a haber una reunión en Seúl el próximo 1, 2 y 3 de diciembre. Allí vamos a hablar mucho sobre el tema de identidad cooperativa, va a ser en Corea, va a ser mixta, pues porque no todo el mundo puede viajar por todo el asunto, por la pandemia, porque hay restricciones y demás. Y el tema central va a ser el tema de la identidad. Y ustedes como comunicadores deben de estudiarse todo lo que de allí salga, y esa es la invitación a la que yo les hago, porque ahí va a estar la conexión de lo que significa la identidad cooperativa. Si yo hiciera un examen, un cuisecito hoy, y les dijera, saquen una hoja y me dicen qué es identidad cooperativa para usted, tendríamos muchas versiones de lo que significa la identidad. Y una de las cosas que le he aprendido a los comunicadores es que las palabras tienen que tener un sentido común, un sentido que llegue a todos en un mismo significado. Y cuando ese significado no es igual para todos, logramos desenfocarnos. Entonces perdemos esa ruta, ese norte que debemos de tener todos, que es el tema de la identidad cooperativa y de lo que significa el sentido de pertenencia. Ay, yo no sé cómo voy con el tiempo, no me quiero pasar. Bueno, este diálogo que tengo con ustedes no se trata solo de reflejar el amor y el sentido de pertenencia que yo llevo en mi ADN. Lo que se trata es de que ustedes, todos ustedes, los presentes y los que nos están escuchando a través de las plataformas, pues entiendan ese modelo. Y ASCOP ha sido un referente en muchas partes y en Colombia de lo que es efectivamente trabajar y hacer cooperativismo. Hace 60 años, más de 100 cooperativas en la ciudad de Cali, 61 años, hace más de 61 años se sentaron y pensaron en un modelo gremial. Y en ese modelo gremial tenía un propósito y era visibilizar y hacer incidencia en las políticas públicas. Era tener sentido de pertenencia a un modelo cooperativo, a un modelo de economía solidaria que no era popular en los años 60 en un país como Colombia, pero que había demostrado en otros países una gran fortaleza para salir de grandes crisis económicas, ambientales, sociales y demás, y ayudar a construir sociedad. Y el cooperativismo es eso, es construir sociedad, es que a partir de las individualidades,
de esas personas que son lo más importante en nuestra entidad cooperativa, se construyan comunidades, comunidades fortalecidas, comunidades donde se mejore la calidad de vida, que después de los años 60 empezaron a llamarse de diferentes maneras, el índice de Gini, el estatus de vida, el modelo de vida eficiente, bueno, miles de cosas dependiendo de dónde se situara. Pero la economía solidaria lo que hizo realmente fue ayudar a mitigar esas situaciones tan complicadas que hoy llamamos ODS. Hoy las llamamos así, Objetivos de Desarrollo Sostenible, que tenemos aquí a la vuelta de la esquina el año 2030 y donde vemos que hoy, excusados en la pandemia, y yo digo duramente excusados en la pandemia, no vamos a poder cumplir porque tuvimos grandes dificultades. Pero el mundo necesita, más que nunca, que la economía solidaria realmente sea efectiva, aporte y sea viva en las comunidades como nosotros las tenemos. Nosotros tenemos que enfrentarnos o ponernos de frente a los medios de comunicación, ponernos de frente a la opinión pública y propongamos nosotros que la política pública sea en beneficio de la economía solidaria. El documento COMPES del que hablaba el doctor Rafael es un documento que recoge en gran manera una propuesta que se venía postulando hacía 5 años desde los organismos gremiales agrupados en CONFECO. Y con eso realmente en esa política pública, en ese documento COMPES, estamos logrando ver las primeras puntadas, porque hay mucho trabajo para hacer de lo que significa la reconstrucción social, la reconstrucción económica, la reconstrucción política. Y yo les pido a todos ustedes que también se den una leidita de ese ejercicio y busquen desde el área de la comunicación cómo podemos impactar ese documento COMPES, porque todos tenemos una gran tarea para hacer al respecto. Nuestra organización viene desde su fundación fortaleciendo todo el tema de la educación, pero también el de las comunicaciones. Y hablamos de los temas de educomunicación como una dimensión transversal en toda la organización en ASCOP y en las organizaciones cooperativas, porque se tienen que enlazar. Y recuerden que con eso empecé el discurso. Y yo veía algunas caras como, bueno, esta señora se vino a hablarnos aquí de educación cuando nosotros vinimos fue a hablar de comunicación. Pero resulta que la educación no podrá lograrse si no hay una buena comunicación. Y las áreas de comunicación tienen que ayudarnos en esta tarea. Necesitamos avanzar de una manera muy sistemática todas las líneas que tiene la organización. Yo les hago como a manera de conclusión una solicitud. Ustedes como áreas de comunicaciones y en este proceso de comunicación con propósito, ayuden a construir la narrativa de su entidad cooperativa. Que la entidad cooperativa tenga una narrativa propia, una identidad propia, que recuerde su historia y sus hitos más importantes. Que se fortalezca el tema de la educación, que los mensajes educativos realmente tengan ese componente comunicativo de manera real y eficiente y que efectivamente los mensajes y las interacciones que tenemos con el público interno y el público externo reflejen lo que queremos comunicar. No siempre los directores, gerentes o presidentes de las organizaciones lo sabemos hacer. En eso están ustedes especializados. En eso ustedes tienen el conocimiento. Contribuyan a que efectivamente la comunicación sea eficiente y eficaz y que se genere el vínculo emocional entre la comunidad de asociados y la cooperativa y los colaboradores y que seamos realmente propositivos en los temas de comunicación. Muchísimas gracias.